Hola a todos, en este video les voy a enseñar todo sobre las variables en Java, así que siéntate, relájate y disfruta del show. Y recuerda que si encuentras útil este video, por favor recuerden darle like, comentar y suscríbanse, ya que su apoyo ayudará a mantener este canal en marcha. Ahora bien, hablemos de variables. Una variable es un marcador de posición para un valor y se comporta como el valor que contiene. En otras palabras, puedes imaginar que una variable es como una caja, en donde dentro de ella podemos colocar cualquier cosa, ya que si recuerdas, en la escuela primaria o secundaria, cuando trabajábamos con álgebra, usualmente teníamos que resolver algún tipo de variable como x o y, o cuando y contenía algún valor numérico. Pues en programación podemos hacer algo similar, pero no estamos limitados solo a números, ya que también podemos almacenar palabras, oraciones completas y estos valores llamados booleanos que almacenan verdadero o falso. Sin embargo, si vamos a almacenar un valor dentro de una variable, debemos declarar el tipo de dato que planeamos almacenar en ella, ya que como le he mencionado antes, podemos almacenar dentro de una variable distintos tipos de datos. Entonces, lo que almacenaremos será un número, una palabra o un booleano. Así que sí, necesitamos hablar sobre los diferentes tipos de datos. En total hay 8 tipos de datos primitivos y un tipo de dato de referencia especial llamado string. Cualquier cosa que haya marcado con una estrella es particularmente importante, así que presten especial atención a estos. El primer tipo de dato es booleano. Este tiene un tamaño de un bit y es por ello que solo puede almacenar dos valores, que estos son verdadero o falso. Así que si estamos asignando un valor booleano, escribimos algo como igual a true o igual a false. Un ejemplo de esto sería un programa de interruptor de luz, ya que si el interruptor está encendido, podríamos decir que el interruptor tiene un valor de verdadero, y en cambio si está apagado, tiene un valor de falso. El siguiente tipo de dato es byte. Este no es tan importante como otros, pero con un byte podemos almacenar un número entero entre los valores menos 128 y 127, ya que un byte solo tiene un byte de memoria, y es allí el por qué tiene ese nombre. Luego tenemos otro tipo de dato, llamado short. Un short tiene 2 bytes de memoria, por lo que puede almacenar un número más grande entre menos 32.000 y algo más de 32.000. En cambio, los enteros son los más importantes, ya que utilizan 4 bytes de memoria y pueden almacenar un número hasta poco menos de 2.000 millones a poco más de 2.000 millones. Y un long utiliza 8 bytes de memoria, por lo que puede almacenar un número muy grande, desde poco menos de menos 9 quintillones a poco más de 9 quintillones. Esto es una locura. Asimismo también tenemos el tipo de dato float, en donde un float puede almacenar un número fraccionario, especialmente hasta 6 o 7 dígitos, lo que hace que los float sean diferentes de los tipos de datos anteriores, ya sea byte, short, int y long, ya que estos solo pueden almacenar números enteros, y esto es algo importante, ya que si estás trabajando con un número fraccionario, deberás usar un float o un double. Los double tienen más precisión, ya que utilizan 8 bytes de memoria y pueden almacenar un número fraccionario hasta 15 dígitos. Sin embargo, hay una conversión con los float, ya que cuando asignamos un valor a una variable float, debemos agregar la letra f al final del valor. El siguiente tipo de dato es char, que usa 2 bytes de memoria y almacena un solo carácter o valor ASCII, como por ejemplo podría ser la letra F. Eso sí, una conversión común con los char es que el valor debe estar rodeado por comillas simples, si no, esto no nos va a funcionar. Y finalmente, el tipo de dato string almacena una secuencia de caracteres, como puede ser una palabra o una oración. Asimismo, también puedes almacenar un solo carácter en una cadena. Pero eso sí, ten en cuenta que tanto el tipo de dato char y string se comportan de manera diferente, porque char es un tipo de dato primitivo, mientras que string es un tipo de dato referencia. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un tipo de dato primitivo o de referencia? Básicamente, los primitivos almacenan datos, mientras que los tipos de referencia almacenan una dirección. Además, los primitivos solo pueden contener un valor, mientras que los tipos de referencia pueden contener más de uno.
Y la diferencia más importante es que los primitivos utilizan menos memoria y son más rápidos, mientras que los tipos de referencia usan más memoria y son más lentos. Ahora, probablemente estés pensando, buena historia, Alex, pero ¿cómo creamos una variable? Bien, me alegro que hagas esa pregunta, así que vamos a verlo. El primer paso para crear una variable es declarar el tipo de dato que esta variable va a almacenar. Luego, asignamos un valor a la variable. Sin embargo, puedes combinar ambos pasos en uno, que se llama inicialización. Así que bien, creemos algunas variables. Bien, para crear una variable, lo que tenemos que hacer es colocar o escribir el tipo de dato que vamos a querer almacenar en ella. Así que en este caso, digamos que queremos guardar en ella un entero. Así que escribimos por aquí int. Y seguido a esto debemos darle un nombre a nuestra variable, así que llamemos a nuestra variable x. Pero recuerda que puedes colocarle el nombre que quieras, y de esta manera hemos creado una variable correctamente. Y eso sí, no te olvides de colocar el punto y coma. Luego podemos seleccionar de nueva cuenta nuestra variable y almacenar un valor dentro de ella. Entonces para hacerlo debemos seleccionar nuestra variable, le damos un espacio y seguido colocamos un igual y aquí simplemente escribimos el valor que queremos almacenar o guardar dentro de esta variable que acabamos de crear. Por ejemplo, ¿por qué no? 1, 2, 3. Y como lo hemos visto hace un rato, esto de aquí es una declaración y esto es una asignación, ya que por aquí arriba estamos declarando nuestra variable x que va a ser de tipo entero y por aquí en la otra línea lo estamos seleccionando y le estamos asignando un valor, en este caso el número 1, 2, 3. Pero también si recuerdan podemos combinar ambos pasos en uno. Entonces para hacerlo directamente seleccionamos y cortamos esto de aquí y seguido a nuestra declaración agregamos la asignación y esto de aquí obviamente lo eliminamos. Así que bien, de esta manera lo que hemos hecho es tanto declarar nuestra variable y asignarle un valor, todo esto en una misma línea. Y luego podemos hacer cosas con esta variable, como por ejemplo mostrar este valor que contiene nuestra variable en consola. Entonces para hacerlo, por aquí escribimos system out. Y recuerden que la forma más rápida y fácil de hacerlo es presionando control y espacio, así de esta manera se nos autocompleta. Y por aquí adentro nada más lo que vamos a hacer es colocar nuestra variable. Entonces, si ejecutamos esto de aquí, como estamos viendo por aquí abajo en consola, nos muestra el número 123, que básicamente este mismo es el valor coincidentemente que le hemos asignado a nuestra variable. Y una cosa a tener en cuenta es que si colocamos nuestra variable entre comillas, al momento de guardar cambios y ejecutar, como estamos viendo por aquí, lo que va a hacer es imprimir una cadena y no el contenido de nuestra variable. Entonces, si queremos mostrar lo que almacena nuestra variable, directamente lo hacemos simplemente así, sin colocarlo entre comillas. Y una cosa interesante es que también puedes imprimir texto y una variable juntos. Por ejemplo, por aquí podemos escribir entre comillas una cadena de texto que diga algo, por ejemplo, mi número es. Y luego, si queremos hacer una concatenación de cadenas con una variable, lo que vamos a hacer es agregar un símbolo más y luego seguido a esto, colocamos el nombre de nuestra variable. Y por supuesto, de nueva cuenta, nos tenemos que asegurar de que no esté entre comillas. Así que bien, si guardamos cambios y ejecutamos, como ven por aquí en consola nos dice, mi número es 123. En este caso, el número 123 de nueva cuenta es el valor que acabamos de asignar por aquí en la parte de arriba a nuestra variable x. Ahora, algo importante a mencionar es que con los enteros, el número más grande que puedes almacenar es poco más de 2000 millones. Así que, si estás trabajando con números extremadamente grandes, como por ejemplo mi deuda, lo que debemos usar es el tipo de dato long. Y una convención para utilizar este tipo de dato es que al final de nuestro número debemos colocar una L en mayúscula, ya que esto te permitirá trabajar con números extremadamente grandes. Así que si por aquí cambiamos esto de nueva cuenta e imprimimos este valor que acabamos de almacenar por aquí, al momento de guardar cambios y ejecutamos, como ven, ahora sí que sí lo estaría mostrando en consola. En cambio, antes, con los enteros por acá, este valor no lo podíamos almacenar porque era demasiado grande. Ahora bien, los otros tipos de datos que mencionamos anteriormente, como byte y short,
tienen un límite menor en cuanto a los números que pueden almacenar. Por ejemplo, si colocamos byte por aquí, simplemente si almacenamos este número de 123, al momento de ejecutar lo puede almacenar tranquilamente, pero si cambiamos esto a 132, como ven por aquí, ya no logra almacenar este número. Y así como sucede con este tipo de dato, también sucede con short. Así que no solemos usar byte o short como principiantes porque es más conveniente trabajar con enteros. Pero eso sí, podrías usar long de vez en cuando. Luego, un float puede almacenar un número con parte fraccionaria, ya que si recuerdas, los enteros no pueden hacer esto, porque si por aquí colocamos un entero y creamos otra variable, por ejemplo a esta le vamos a llamar i, y esto lo igualamos a 2.52, como estamos viendo por aquí, al hacer de tipo de dato entero nuestra variable i, no estaría aceptando la parte decimal. Entonces para guardar en una variable un número con parte decimal, lo que tenemos que hacer por acá es utilizar los tipos de datos tanto de float como double. Pero eso sí, recuerda que si usas float, debes seguir este número que acabamos de colocar y al final colocar la letra F. De este modo, ahora sí podemos almacenar dentro de esta variable este número que acabamos de escribir. Así que para verlo, directamente venimos por aquí y lo mostramos en consola. Y como ven, el número que acabamos de asignar a nuestra variable es 2.52 y por aquí en consola nos devuelve ese mismo número. En cambio, si reemplazamos float por double, la ventaja de este tipo de dato que no tiene float es que tiene más precisión y además no requiere agregar una f al final del valor. Entonces de este modo funciona más de lo mismo si lo ejecutamos, pero nos ahorramos de colocar la letra f por aquí en el final de nuestro número. Así que a lo largo de este curso, si a una variable le vamos a almacenar una parte decimal, en la mayoría de los casos vamos a ocupar este tipo de dato. También tenemos los booleanos, que para ver cómo funciona este, lo que vamos a hacer por aquí es crear otra variable, en este caso le vamos a llamar a esta variable z, y vamos a almacenar en ella verdadero, o como le habíamos mencionado antes, falso. Ya que si recuerdan, como les había mencionado antes, los booleanos pueden almacenar tanto verdadero como falso, y no pueden almacenar ningún otro valor. Así que bien, si venimos por aquí y lo mostramos aquí en consola, estaría apareciendo falso. Otro tipo de dato que habíamos mencionado es el tipo char o el tipo carácter, en donde este mismo puede almacenar un solo símbolo. Entonces para demostrarlo vamos a crear una nueva variable llamada símbolo. Y esto lo vamos a igualar entre comillas dobles porque cuando estamos trabajando con caracteres debemos igualar a este valor que vamos a almacenar, en este caso por ejemplo un símbolo o cualquier letra, pero tiene que ser únicamente uno, lo hacemos de este modo. Aunque eso sí, esto no sucede en C++, pero en Java sí, es que al trabajar con el tipo de dato carácter, al momento de querer almacenar un carácter dentro de nuestra variable, lo debemos hacer con únicamente comillas simples, de este modo. Asimismo, si seleccionamos esta variable y lo mostramos en consola, ahora sí nos deja perfectamente. Ahora, ¿qué sucede si en vez de querer colocar un solo carácter, queremos almacenar dentro de una variable nuestro nombre? Bien, esto lo podemos hacer gracias al tipo de dato string, que si recuerdan comienza con una S en mayúscula y seguido vamos a darle un nombre a nuestra variable, en este caso nombre, y esto lo vamos a igualar y ahora sí, entre comillas dobles, colocamos el valor que queremos almacenar. Por ejemplo, mi nombre, Alex. De este modo, si seleccionamos esta variable y lo mostramos en consola, al momento de guardar cambios y ejecutar, como están viendo por aquí, al momento de utilizar el tipo de dato string, me deja almacenar dentro de una variable varios caracteres. Y eso es todo lo que necesitas saber para comenzar con las variables en Java. Si te gustaría una copia de este código, lo dejaré por aquí abajo en la descripción. Y recuerda, no tengas miedo de darle al botón de like, dejar un comentario y suscríbete si te ha sido útil este video.